Yo oraba a Dios, yo quiero servirte más, Señor. Y el Señor es tan hermoso, la verdad. Entonces, hermanos, esta noche yo quiero compartirles un tema que el Señor me lo dio. Y no me lo quiero quedar yo nada más porque también es para todos el tema. Y entonces vamos a la palabra del Señor. Amén. Si me ayudan, por favor, ahí en Isaías capítulo 11, del 1 al 3, vamos a leer para empezar esta noche. Ok, la palabra del Señor dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos. Amén. Vamos a orar primeramente a nuestro Señor para poner todo en sus manos y que Él sea quien nos dirija. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres muy bueno, Señor. En esta hora, Señor, queremos poner todo en tus manos, Señor. Sé tú, mi Dios hermoso, hablando, Señor, a través de tu misma palabra, Señor. Y que seas tú, Señor, el que hable en nuestro corazón, mi Dios. No quiero ser yo, Señor, sino que tú, mi Señor. Yo solamente me presento aquí delante de Dios, de ti, Señor, como un instrumento en tus manos, Señor. Padre mío, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, que es para nosotros en esta noche, mi Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Eh, pues aquí, si me puede regresar otra vez en el 1, por favor. Brotará un retoño de tronco de Isaí. Dice, ¿a quién se refiere aquí? Ahora sí que Isaí fue el papá de David. Papá de David. Entonces dice que en el tronco de David, o sea, en la familia de Isaí, iba a nacer David, porque de ahí viene nuestro Señor Jesús. Porque ahí en el 2 dice, ahí ya se refiere a nuestro Señor Jesús, que entonces dice que reposará los 7 espíritus sobre de él. Me paso este lado porque por este lado están todos, ¿verdad, hermanos? Entonces, ahí se refiere a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En el 2, que sobre de él reposarán los 7 espíritus. ¿Cuáles serán? El 2 dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, aquí se refiere ya a nuestro Señor Jesús, que sobre de él están estos 7 espíritus. Y es tan hermoso ver esto porque el Señor, cuando el Señor te da algo, o sea, estás seguro de lo que estás diciendo. O sea, no se me ocurrió, o sea, no se me ocurrió esto, sino que el Señor es el que me lo dio. Entonces, eh, cuando hablamos de espíritu, ahora sí que, bueno, perdón, dice, los 7 espíritus de Dios se describe en Isaías, como lo puse aquí. Podríamos pensar que se trata de ángeles o seres celestiales, ¿no? Sin embargo, la realidad es que se trata del Espíritu Santo, que se presenta en varias manifestaciones como la sabiduría y la comprensión, el consejo y la fuerza, y el conocimiento y el temor del Señor. Eh, bueno, la verdad es que
A veces podríamos pensar, ¿no?, que podrían ser ángeles, podrían ser alguien más, pero la verdad es que dice que es espíritu, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aquí dice, podemos decir con toda seguridad y claridad que estos 7 espíritus no son seres angelicales. Dice en Juan, si me ayudan por favor, en en Apocalipsis 1:4. Dice: a las 7 iglesias que están en Asia, ¿no?, gracia a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ok, entonces son espíritus que está ahí delante del trono de Dios, dice la palabra, ¿no? Es hermoso, ¿no? Porque podemos ver que el Señor ahí está en los 7 espíritus delante de su trono, ¿no? Y se refiere a Jesús. Dice: la palabra espíritu designa en la Biblia diversas realidades. Dice, a veces tiene el significado de soplo, viento, como por ejemplo lo podemos ver en Éxodo 14:21. Si bien lo sabemos, cuando al principio, ¿verdad? Cuando dice la palabra que en Génesis que la tierra estaba desordenada, pero y vacía, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Entonces podemos pensar, ¿verdad? Hoy en día, sabemos que hoy en día cómo se manifiesta Dios como espíritu. Dios hoy en día se manifiesta como espíritu. Pero podemos ver que también desde el principio estaba el Espíritu Santo. Desde el principio, cuando Dios metió orden en la tierra, el Espíritu Santo ya estaba ahí, porque dice la palabra que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Bueno, dice la palabra: extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Ok, entonces Moisés extendió su mano, pero Dios sopló ahí, Dios hizo que el mar se abriera, ¿no? Pero entonces vemos que el soplo, así es como viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pues no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero sí lo podemos sentir, porque Él, por ejemplo aquí, pues Él está aquí. Él está aquí, pues no lo vemos, pero sí lo podemos sentir porque Él está aquí. Amén. En otras veces designa, dice, al aliento de vida que Dios infunde en el hombre. Por ejemplo, en Génesis, ¿verdad? Cuando Dios formó a Adán, porque ahí dice que formó a Adán. Cuando Adán ya estaba ahí formado, ¿verdad? Ahora sí como un ser humano, ¿verdad? Pero no tenía espíritu, o sea, no se movía, ¿verdad? No, estaba ahí ahora sí como un muñeco, ¿verdad? Pero Dios dice que la palabra que le dio aliento de vida, le sopló aliento de vida, y fue un ser viviente. En Génesis 1:2 dice: y la tierra está, bueno, eso es otro. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Es lo que decía yo hace ratito, ¿no? Que la tierra estaba desordenada. ¿Cómo estaba nuestra vida antes de conocer a nuestro Señor?
desordenada y vacía. Así estábamos. Ahora sí que yo siempre me identifico, ¿no? Con al principio, ¿no? Porque dice la palabra que no había orden. Esta estaba vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía, o sea, estaba ahí. ¿Cuántas veces no hemos rechazado, a lo mejor cuando alguien nos ha dicho, recibe a Cristo, ¿no? Porque cuando uno recibe a Cristo, automáticamente, o sea, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, entra en nuestra vida y nos da vida, porque antes de ello estábamos muertos. O sea, nuestra vida estaba desordenada y vacía, ¿verdad? No teníamos nada, aunque pues, parecía que estábamos vivos, ¿verdad? Pero para el Señor estábamos lejos de Él. Entonces, seguimos, dice aquí, siete expresiones distintas del único Espíritu Santo. ¿Qué podemos saber? 7 espíritus, pero es el Espíritu Santo. Ajá. Dice, así como Dios es uno, pero tiene 3 personalidades distintas. Como usted bien y yo lo sabemos, Dios es triunidad, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Sabemos que así se manifiesta nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, Él se manifestaba como Padre, ya después como Hijo, y hoy en día Él se manifiesta como Dios Espíritu Santo. Entonces, dice, así que el Espíritu Santo es uno, pero con 7 expresiones distintas, conocidas como los 7 espíritus de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el mismo que da los 7 espíritus. Es el mismo. O sea, no vamos a decir que hay otro espíritu, porque es el Espíritu Santo que puede manifestarse en 7 formas. Dice, pero queda la pregunta, ¿por qué hay 7 en él? La Biblia usa especialmente el número 7, ya que es el número perfecto de Dios, porque se refiere a la perfección y la terminación. La Biblia vamos a encontrar el número 7 como la perfección de Dios. En Apocalipsis ahí habla mucho del número 7, que habla de 7 iglesias, de 7 copas, de 7 ojos, de 7, habla de 7, del número 7, que es la perfección de Dios. Dice, podemos encontrar, dice también, por ejemplo, nos decía, podemos encontrar en otros versículos que pueden referir a los 7 espíritus de Dios en Apocalipsis. Ahí podemos encontrar también. Pero dice, ¿qué son los 7 espíritus de Dios? Ahora que hemos establecido que los 7 espíritus, el Espíritu Santo son uno y lo mismo, podemos ver a los 7 espíritus de la siguiente manera. Bueno, es lo que ya lo habíamos leído, ¿no? Que en Isaías 11:2, donde dice la palabra que reposarán los 7 espíritus sobre nuestro Señor Jesús, ¿verdad? La profecía es que el Mesías tendrá poder no por los 7 espíritus individuales, sino por el Espíritu mismo, descrito de 7 maneras. ¿Cómo interpretamos cada uno de estos 7 espíritus? Mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora sí que es mediante el poder del Espíritu Santo. Es como se puede manifestar los 7 espíritus, porque el espíritu de poder, y eso puede también estar en una persona, ¿no? Estar sobre de una persona, porque es Jesús el que lo da. Y a veces ni cuenta nos damos, ¿no? Pero siempre Dios nos va a ir enseñando, porque cada uno de nosotros ahí es un espíritu que Dios nos ha dado, ¿no? Nos ha dado a lo mejor unos
de poder, otros de consejo, como dice ahí, pero Él es el mismo. Dice, mediante el poder del Espíritu Santo los creyentes son salvos, sellados, llenos y santificados. Jesús les dijo a sus discípulos que vendrá un consolador. Aquí se refiere al Espíritu Santo, cuando nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, ¿no? Porque vendrá un consolador, ¿verdad? Que estará con ustedes. Entonces se refiere al Espíritu Santo que hoy en día está, ¿verdad? Y es el que nos guía, ¿verdad? Es el que nos enseña, es el que nos ayuda. En Juan 14:26, por favor. Pero el Consolador, dice el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí podemos ver que dice que Jesús envía el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, el Padre nos envía el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús. ¿Ok? Y Él es el que nos va a recordar lo que Él vino a enseñar, lo que Él vino a decir a sus discípulos. Que hoy en día es el Espíritu Santo es el que nos hace recordar, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Él es el Espíritu Santo. Dice, también sabemos que el Espíritu Santo es nuestra fuente de sabiduría, de poder y guía. El Espíritu Santo es el que nos da ese poder, Él es el que nos guía, ¿verdad? Dice, estas son las cosas que Dios ha revelado por su Espíritu. El Espíritu escudriña todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios, porque ¿quién conoce los pensamientos de una persona excepto su propio espíritu dentro de ella? Cada uno de nosotros nos conocemos. Yo no puedo saber qué está pensando usted. Usted tampoco no puede saber qué estoy pensando yo, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Ajá. Entonces usted misma sabe lo que usted está pensando. Yo sé lo que estoy pensando, pero el Espíritu Santo sabe qué es lo que estamos pensando. Amén. Dice, de la misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, capítulo 2, versículos 10 y 11. El Espíritu Santo es el que conoce los pensamientos de Dios. Entonces, si queremos conocer y saber lo que Dios quiere hacer con nosotros, es el Espíritu Santo el que nos va a decir. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros, porque ¿cómo está formado el hombre? Cuerpo, alma y espíritu, dice la palabra. Entonces cada uno de nosotros tenemos un espíritu, ¿verdad? Que solamente nosotros sabemos qué es lo que estamos pensando. Pero el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, nuestro corazón, vamos a saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Podemos, por lo tanto, dice, interpretar los 7 espíritus como valores únicos de Dios y en la forma en que Él quiere guiarnos. Podemos pedir ayuda a Dios de siguiente manera. Ahora sí que vamos a entrar en el tema y vamos a ver de los 7 espíritus. Ahora sí que como empezamos, como al principio, el espíritu de libertad. Segunda de Corintios 3:17. Espíritu del Señor. No es el mismo. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está Él, el Espíritu, el Señor, del Señor, hay libertad. Si hay Espíritu del Señor, hay libertad, ¿verdad? Entonces, a donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Muchas veces la verdad es que tenemos que saber que el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces ya somos libres, ¿no? Porque Él ya nos ha liberado, nos ha hecho libres y por lo tanto, yo creo que no todos podremos reflejar eso, ¿no? Pero sabemos que ya fuimos libres porque Él ya nos sacó de muchas tantas y cosas que andábamos antes, pero, ¿verdad? Y hoy ya somos libres gracias a Él, a donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, dice la palabra. Entonces, Él ya nos ha libertado. En Jueces 3:9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. El Señor nos ha mandado, Dios Padre nos ha mandado a nuestro Señor Jesús ¿verdad? Para liberarnos. Por ejemplo, lo que hizo Dios con Moisés, ¿verdad? En Egipto, con el pueblo de Israel. Dios mandó a un libertador para liberar al pueblo, ¿verdad? Y hoy en día, pues sabemos que nuestro Señor Jesús ha venido a liberarnos. Ahora, el espíritu de sabiduría. En Proverbios 2:6, por favor. Dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor da sabiduría. Y si hablamos de sabiduría, podríamos hablar de Salomón, ¿verdad? Salomón, dice la palabra, ¿verdad? Que él era muy paciente, un rey de Israel, ¿verdad? Y en él se movía el espíritu de sabiduría. ¿En cuántos de los que estamos aquí se puede mover el espíritu de sabiduría? Yo creo que cada uno de nosotros podemos darnos cuenta qué espíritu se mueve en nosotros, porque aquí en nuestro Señor Jesús reposaban los 7 espíritus, o reposan, ¿verdad? Pero Él quiere dar a nosotros, nos la quiere dar. Entonces en Salomón se movía el espíritu de sabiduría. Dice aquí, Salomón, pacífico, rey de Israel, heredero de David, nacido de una unión con Betsabé, el profeta Natán le puso por nombre Jedidías, que significa amado del Señor. En 2 de Samuel 12, del 24 al 25. Dice, y David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella,
y ella dio a luz un hijo y él le puso por nombre Salomón, y el Señor lo amó. Amén. El Señor amó a Salomón porque en él se movía el espíritu de sabiduría, era paciente, sabía, ¿verdad? Que sabiduría, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es que yo sepa escoger algo que me conviene, ¿verdad? Porque a veces pensamos que porque algo es bonito o algo es atractivo y podemos tomarlo para uno y a lo mejor no es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero necesitamos la sabiduría para poder elegir lo que nos conviene. Segunda de Samuel 12:25, ¿verdad? Y envió un mensaje por medio del profeta Natán y le puso por nombre, ¿ese ya lo leímos? ¿Sí? Ok. Dice, vamos con el espíritu de inteligencia, Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Por esta razón también con nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, aquí, del espíritu de inteligencia, ¿cuántos no somos inteligentes? Yo creo que muchos inteligentes hay. O a lo mejor inteligentes. ¿Qué es inteligencia? A veces somos inteligentes para usar algo. Por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Los niños, los jóvenes, para usar un aparato, ¿verdad? Electrónico. Fácil, ¿no? Se lo mueven con tan rapidez o hacer cuentas o sea, tienen cabeza para hacer cuentas así tan rápidamente que son inteligentes, ¿no? Y saben qué hacer en el momento difícil, ¿no? Por ejemplo, yo puse aquí a José. José, por ejemplo, cuando ustedes saben muy bien la historia de José, nada, no le pasó nada bien, sino que sus propios hermanos, ¿verdad? Lo querían matar. Pero no lo mataron, entonces lo vendieron y lo mandaron hasta Egipto. Pero Dios tenía un plan con él, o sea, un plan porque pareciera que qué malos hermanos, ¿verdad? Qué malos eran sus hermanos porque cómo hicieron eso con José. Pero Dios ya sabía, Dios sabía qué plan tenía con José en Egipto. Y lo llevan a José en Egipto, ¿verdad? Y allá llega él, también no le fue nada bien tampoco. Porque aunque como sabemos que José era interpretador de sueños también. Pero le puse aquí José porque yo creo que fue inteligente en el momento de que cuando hubo escasez, los 7 años de escasez allá en Egipto, ¿verdad? Cuando Faraón tuvo un sueño que no nadie lo podía interpretar y lo mandan a traer a José estando en la cárcel. Mandan a traer a José para que le pudiera interpretar el sueño de Faraón. Y él lo pudo interpretar y le dijo que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y a partir de ahí, José, ya después lo ponen como gobernador, ¿no? Entonces, también lo ponen a él como para almacenar granos. Colosenses, José tal como se había predicho, hubieron 7 años de abundancia y él
supervisó la recolección y el almacenamiento de los granos. Tan vasta fue que la cantidad de grano almacenado que les fue imposible mantener un registro preciso. Eso lo podemos ver en Génesis 41, Génesis 41, 48 y 49. Yo creo que José fue inteligente, ¿no? A almacenar los granos en el momento que hubo abundancia, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor cuando nos va bien no sabemos o no ahorramos, ¿no? Yo siempre he dicho eso, ¿no? Que cuando yo tengo algo, mejor ahorro porque no sé qué pueda pasar mañana. Yo siempre he dicho esto a alguien cuando, no sé, cuando me piden un consejo, ¿no? ¿Cómo sabes si mañana vas a estar bien? No, nunca sabe. Pero cuando se puede, pues guarda algo, ¿no? Para que lo puedas ocupar mañana, el día de mañana, porque uno nunca sabe, ¿no? Es lo que hizo José, guardó los granos durante los 7 años de abundancia para cuando llegara la escasez, ahí tenían grano para todo el pueblo y además para los que venían fuera, porque luego hasta sus hermanos lo fueron a comprar hasta allá con él. Entonces, fue inteligente José. Dice, y él reunió, dice, todo alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento de campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. Imagínense todo lo que llegó a guardar José. O sea, fue mucho, mucho. En abundancia él guardó, porque él pensó no solamente en ahí, sino que pensó en todo alrededor, ¿verdad? Para todos. Ahora el espíritu de consejo. En Juan 14, 16, 17. Juan 14. Y yo, dice, rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Aquí se refiere al Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir porque no le conoce, pero usted y yo sí, ¿verdad? Nosotros sí lo conocemos, el Espíritu Santo. Entonces está y mora en nosotros, dice la palabra. Entonces, el espíritu de consejo, aquí yo puse Yetro. ¿Sí saben quién es Yetro? Así saben. Amén, así es. En este hombre se movía el espíritu de consejo, porque él aconsejó a Moisés, su yerno, cuando Moisés le contó, ¿verdad?, a él todo lo que Dios le había hecho con el pueblo, que los sacó de Egipto, pero nunca los dejó solos, ¿verdad? De dónde los llevó y todo lo que Dios había hecho con ellos, Moisés le contó a él, pero también él se daba cuenta que Moisés tenía mucho trabajo. Moisés, o sea, él solo para todo el pueblo, o sea, dice la palabra pues que el pueblo sí era mucha gente, ¿no? Entonces, Moisés atendía las necesidades de todos. Imagínense Moisés, ahí ¿qué necesidad tiene este hermano y otro hermano? Imagínense, ¿no? Él solo. Entonces, su suegro le aconseja, yo te aconsejo que hagas esto.
¿no? Le dice, bueno, vamos a leer la palabra mejor. En Éxodo 18, versículos del 21 al 27, pero vamos a leer nada más 27 y 22. 21 y 22. Dice así: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Aquí es lo que el suegro de Moisés le dijo a él, ¿verdad? Busca varones entre el pueblo, tú los conoces, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿verdad? El pastor conoce a los que están aquí, conoce el pueblo. Él delega, por eso es que él delega, ¿no? Porque aquí pues hay líderes, ¿verdad? Hay líderes, y eso es lo que hizo Moisés, delegó, y es como que alivió más la carga, ¿no? Porque era mucha carga para él, era mucha carga para él, pero delegó, entonces hubo descanso en él, se pudo descansar un poco. Y pasa lo mismo hoy en día en una iglesia, ¿no? Por eso es que el pastor delega, pero a veces nos encargan algo y a veces no lo hacemos. ¿Y qué pasa, no? Cuando no lo hacemos, pues más carga para ellos. Pero yo creo que aquí es poder atender los asuntos pequeños, ¿verdad? Los asuntos más graves, pues ciertamente tiene que ser con él, porque así le dijo Yetro a Moisés. Los asuntos más graves, pues, que vengan contigo, pero los asuntos más pequeños que ellos pueden solucionar, pues que lo hagan ellos, para que así tú puedas descansar un poco, ¿no? Y así es hasta hoy en día. Los asuntos más pequeños que uno puede solucionar, lo podamos hacer. Algo que no, que veamos más graves, pues ya pues con el pastor, ¿verdad? Pero eso es lo que hizo Moisés, y Moisés escuchó el consejo de su suegro. ¿Cuántas veces alguien nos da un consejo y a veces no tomamos el consejo, ¿verdad? Ciertamente la persona que está dando el consejo no es obligatorio que lo hagamos, ¿verdad? Pero es algo, es una sugerencia, ¿no? Yo te sugiero que hagas esto. Y es algo que ahora sí que nosotros podemos saber si lo podemos hacer. Yo creo que sí lo podemos hacer. Ahora el espíritu de poder. En Hechos 1:8. Hechos 1:8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, recibiremos poder. O sea, eso no solamente está refiriendo a un solo lugar, sino que toda la tierra. Y para esto yo le puse a Pedro. Bueno, hay muchos personajes en donde en quien se movía el espíritu de poder. Por ejemplo, de Moisés, el que acabamos de hablar. De Moisés, porque abrió el mar. Ciertamente no era él, sino que es Dios a través de él. O sea, Dios es el que hace la obra, pero quiere usar a alguien, como lo hizo con cada uno de estos personajes. Por ejemplo, en Pedro, esto sí me llama mucho la atención, porque
tan solo con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Es un espíritu, o sea, de poder que Dios le dio a Pedro. Y en muchos personajes de la Biblia se movía el espíritu de poder. Y aquí yo le puse a Pedro, ¿verdad? En Hechos 5:15. En Pedro se movía el espíritu de poder para sanar enfermos. Dice aquí en 5:15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponía en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea, con solamente la sombra de Jesús, digo, ¿verdad?, de Pedro, los enfermos sanaban. Imagínense ese poder que Dios le había puesto en Pedro. Y en Moisés igual. En Elías, cuando nosotros oramos y la lluvia se detiene o llueve. Y hasta hoy en día sigue igual, solamente que yo creo que nos falta fe. Nos falta creer en Dios, porque Dios es el que lo hace, no somos nosotros. A veces no creemos, o sea, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros, a través de nosotros. Nos falta más, yo creo, que tener fe, creer que Dios va a hacer. Por ejemplo, si oramos por alguien que está enfermo, que sea sano, a veces oramos y no pasa nada, parece que no pasa nada. Pero imagínense, Pedro con solamente pasaba y con su sombra sanaban los enfermos. Imagínense el poder de Dios. Ahora, el espíritu de conocimiento en Juan 14, 25 y 26. Juan 14, 25. Dice así: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, ese ya creo que lo leímos también al principio, que aquí se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Jesús, cuando Él se iba, dijo: vendrá otro Consolador y les va a recordar todo lo que os he enseñado, los que he dejado que ustedes hagan. Pero nuestro Señor sabe que se nos olvida las cosas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos va a recordar lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Lo que Dios ha dicho que hagamos. Entonces el Espíritu Santo nos va a recordar. Entonces aquí yo puse a Daniel. Daniel, híjole, creo que aquí no puse el libro. Una disculpa. Pero bueno, aquí yo nada más puse los versículos, pero no puse el libro. Pero dice así: a estos 4 muchachos Dios les dio de conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. 1:17. Ok. A estos 4 muchachos, dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Entonces Daniel se movía el espíritu de conocimiento, ¿verdad? Y inteligencia,
era inteligente, tenía conocimiento de todas las escrituras, o sea, las letras, ¿verdad? Él lo podía ver en las visiones también, visión y sueño. Tenemos que anhelar y pedir a Dios para que también en nosotros, yo creo que hay en nosotros, nada más que nos falta darnos cuenta, yo creo. Porque aquí están los 7 espíritus que están en Jesús, pero Él, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que estamos viendo, les dio a los hombres, por ejemplo, a Pedro, Moisés, a cada uno de ellos, para a través de ellos, Él hiciera milagros. Y hoy en día sigue pasando lo mismo, nada más que nosotros somos los que a veces no damos esa libertad, ¿no? Entonces es que el espíritu del temor del Señor. En Proverbios 1:7 Proverbios 1:7 dice aquí: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Entonces el principio de la sabiduría, dice la palabra, que es el temor hacia el Señor, ¿no? Nosotros, entonces aquí yo puse a Job, y Job dice la palabra que había temor en él, había temor en Job, temor del Señor, de no fallarle, ¿verdad? Porque dice la palabra que él era un varón recto delante de Dios, apartado de mal, ¿verdad? No, que había temor en él de fallar a nuestro Señor. Y entonces dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces en nosotros tiene que haber ese temor hacia Él y guardarnos, ¿verdad? Apartarnos para Él. Que dice Job 1:1. Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, entonces Job dice, había temor de Dios en él, ¿verdad? Y estaba apartado del mal. Y aún cuando usted conoce la historia, ¿no?, de Job, lo que le sucedió, aún en el momento de que él perdió todo, ¿qué dijo? Que Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. O sea, aún en medio de la situación que él estaba viviendo, en ningún momento perdió ese temor hacia Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos pasando a lo mejor una situación complicada en nuestra vida, no nos enojamos? Ya no quiero saber de Dios. Pareciera que es que no entendemos a veces lo que está pasando, pero es mejor decir: Señor, ayúdame, ¿no? No entiendo nada, pero pues tú sabes lo que haces, ¿no? Tú sabes lo que haces, Él sabe lo que hace, y ciertamente Él no nos va a dejar solos, no nos va a abandonar, ¿no? Él sabe lo que hace, y porque a través de eso también nos quiere dar un crecimiento. A través de las circunstancias difíciles de nuestra vida, Él nos va a dar un crecimiento, y Él sabe lo que hace, pero necesitamos tener temor hacia Él. Bueno, entonces son los 7 espíritus que estaban sobre nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y está en Él. Y ahora dice aquí, Juan dice que la gracia y la paz viene de la iglesia, de las 7 iglesias de 3 fuentes. No sé, creo que también ya lo leímos. Apocalipsis 1:4. Aquí dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y del que era, y el que ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Eso yo creo que ya lo leímos hace ratito. Pero dice que viene de 3, dice que la gracia y paz viene de la iglesia de 3 fuentes, ¿verdad? Entonces son los 7 espíritus de Dios que están en Jesús, pero también Él no nos quiere dar a nosotros. Y yo creo que cada uno de nosotros se puede mover cada uno de estos espíritus, y nos podemos darnos cuenta, ¿no? Cuando lo buscamos a Él, y Él es el que nos hace ver qué espíritu se mueve en nosotros. El espíritu de poder, cuando oras por un enfermo, sana. Cuando oras, sucede algo, hay un espíritu de poder, ¿no? De sabiduría, eres sabio para escoger algo que parece, pero no te conviene. Hay que ser sabio también, tener sabiduría, ser sabio, escoger algo que nos puede llamar la atención, pero no nos conviene, ¿verdad? Amén. Esto sería todo. Gloria a Dios, hijo. ¿Le bajamos un poquito a mi micrófono? Gracias. Bien. Solo para reforzar nada más y para afirmar otros puntos, nada más, es muy rápido y con esto terminamos. Es muy importante que entendamos que los 7 espíritus estaban sobre el Señor Jesús, pero también en Apocalipsis, cuando dice el que habla a las 7 iglesias, el que tiene los 7 espíritus, obviamente está refiriendo a Jesús, lo está afirmando claramente ahí. Pero también es muy importante que la iglesia entienda que esos espíritus de una manera diferente se pueden posar en muchos de nosotros, como bien lo decía el hermano. Y ahorita que decía eso, recuerdo cuando una vez llegamos a San Luis, que estaba cayendo un aguacerazo allá, y recuerdo que Dios me llevó a orar y literal la lluvia se detuvo, y muchas otras cosas que Dios nos ha permitido hablar. Pero yo quiero decirle algo: una persona que no deja que el Espíritu Santo repose en uno, quiero decirle algo y espero que no se ofenda. Uno puede ser necio. Y quiero que me acompañe a Jueces capítulo 16, versículo 19, pero quiero que me pongas, por favor, hija, la versión Palabra de Dios para Todos. Jueces capítulo 16, versículo 19. Este es el caso de Sansón. Sansón, un hombre, un nazareno, se le había dado la instrucción, un nazareno no tenía que cortarse el cabello, tenía que permanecer con su cabellera. Y Dios lo había puesto como libertador de Israel, como un juez, como un libertador de la opresión de los filisteos. O sea, el plan que Dios tenía con Sansón era destruir a los filisteos, pero este hombre era necio. Porque se enamoró de una mujer filistea. Y creo que algunos a lo mejor conocerán un poquito la historia, pero quiero que leamos con cuidado esto. Sansón se quedó dormido, con la cabeza en las piernas de Dalila, y ella llamó a un filisteo. ¿Para qué? Para cortar el cabello de Sansón. ¿El hombre cortó qué? ¿Las qué? Ok, 7 trenzas y Sansón perdió toda su fuerza. Después en la tercera vez, Sansón le revela cuál era el secreto de la fuerza. El secreto no estaba en el cabello. Sansón, al ser necio, lo primero que perdió fue el temor al Señor. Y cuando uno pierde el temor al Señor, yo quiero decirle algo, se pierde la visión. No puede ver uno con claridad absolutamente nada. Por eso uno de los 7 espíritus aquí es el temor al Señor, y pareciera que aunque esté en la última posición en cuanto a la lista que manda Isaías o que maneja Isaías, no significa que sea de menor importancia. Todos y cada uno de ellos, pero si no hay temor al Señor, no hay sabiduría. Porque vimos que en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es
el temor al Señor o el temor a Jehová. Ahora el siguiente versículo. Entonces Dalila dijo a Sansón: te atacan los filisteos. Sansón se despertó y creyó que podía escapar como las veces anteriores, pero esta vez Sansón no sabía que el Señor. ¿Pero por qué lo abandonó? Porque lo primero que Sansón perdió fue el temor al Señor. Por eso empezó a vivir y a hacer de su vida lo que él quería. Ahora pongan mucha atención en el versículo siguiente. Entonces los filisteos atraparon a Sansón. ¿Y qué pasó? Le sacaron los ojos. Una persona que no tiene temor al Señor es un ciego, necio. Y le van a sacar los ojos hablando espiritualmente. No va a poder ver con claridad. Y lo llevaron a Gaza. Allí lo amarraron con cadenas. O sea, fíjense cómo va el orden. Pierdes el temor al Señor, quedas ciego, sin visión, vas a quedar atado. Y vas a quedar esclavizado. En diferentes circunstancias. Y pusieron a trabajar en el molino en la cárcel. O sea, durante mucho tiempo Sansón se la pasó dando vueltas en un molino. Debemos de permitir que conforme a la gracia y los dones que Dios nos ha dado, nos podamos mover. A unos con una facilidad pueden dar un consejo. Otros no sabemos de dónde viene la sabiduría, como a como a Salomón, su primer juicio, un niño, llegan dos mamás peleando un bebé, si se acuerdan de esa historia. El primer juicio de Salomón. Y Salomón mandó traer una espada para cortar al bebé. Y una de las mujeres dijo: sí, córtalo y que cada una se lleve la. Y la otra mujer decía: no, mejor dáselo. Ahí vino sobre Salomón un espíritu de sabiduría. Y dice Santiago: el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la dará abundantemente. Ahora, ¿quiere usted ser sabio? ¿Quiere ser sabio? También Santiago dice: cuando tú haces volver a un hermano de su error, has ganado sabiduría. Compartamos el evangelio. Permita que los 7 espíritus de Dios se muevan en la iglesia. Porque aquí hay muchas cosas que podríamos hablar y no nos alcanzaría el tiempo hoy. Porque cada uno de estos espíritus sería digno de estudiarlo completito. Porque cuando dice en Apocalipsis que esos 7 espíritus representan las 7 lámparas, cuando vemos el candelero de oro, son 7 lámparas. Son los 7 brazos de ese candelero y son 7 lámparas. Está hablando de 7 iglesias. Tenemos que aprender hoy que los espíritus, estos espíritus de Dios o el Espíritu Santo que se manifiesta de estas formas diferentes en cada uno de nosotros, pero el único que tenía los 7 era Jesús. En él se movía el espíritu de inteligencia, de conocimiento, de sabiduría, de temor, de poder, bueno, todos. Pero no pierda de vista algo. Y de hecho para mí sería el más importante de todos. ¿De qué me sirve tener sabiduría si he perdido el temor de Dios? ¿De qué me sirve ser inteligente? Porque hay gente muy inteligente, muy inteligente, pero hace cosas malas. Para mí el más importante es el temor a Dios. Cuando tú le tienes temor a Dios, de verdad te digo una cosa, vas a tener con claridad una visión clara de lo que Dios quiere hacer. Y te darás cuenta de todo lo que Dios nos ha guardado y de dónde nos ha rescatado, y ahora tendrás cuidado de no fallarle. Yo lo invito para que hoy reflexionemos. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí, Dios quiere manifestar su poder a través de cada uno de los que hoy estamos en este lugar y de aquellos que nos ven. Pero si no hay temor a Dios, no hay nada, hermano. Satanás, que el Señor lo reprenda,
tiene mucha sabiduría. ¿Sí está aquí? Tiene mucha sabiduría, pero vea para qué lo ocupa. Él conoce perfectamente la Escritura y no hace la voluntad de Dios. Dios quiere en este día que tú seas libre, porque como bien decía el hermano, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y yo creo que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo está en este lugar. Y Él quiere traerte una libertad genuina, una libertad donde tú y yo podamos disfrutar y gozar de la plenitud que Dios nos ha dado. Así que yo le invito en esta noche para que usted reflexione. Si no hay temor a Dios, de nada sirve lo demás. Puede usted vivir en la opulencia, pero si no hay temor a Dios, le decía, usted puede tener mucho conocimiento, puede conocer muchas cosas, puede ser un hombre de ciencia, pero si no hay temor a Dios, vean hoy, el ser humano le ha jugado a Dios. Si sabía que ahorita están mandando aviones aquí en México, allá por Sonora, Chihuahua, en avionetas para producir lluvia a través de nitrógeno de plata, van a esparcirlo y provocar lluvia. ¿Ok? Estamos alterando el clima, más de lo que ya. ¿Sabía que al rato ya no va a haber pollitos por ahí para que usted los coma? Ya están fabricando la carne de pollo en laboratorio, al igual que la carne de res. A eso vamos. El ser humano clonando animales, haciendo experimentos de infinidad de cosas. Por eso es que Dios, si nosotros pudiéramos entender la mente de Dios, entonces Dios no podría ser Dios. A veces no entendemos por qué Dios hace determinadas cosas. Yo solo lo que le quiero decir hoy es, solo aprenda a tener temor de Dios. Antes de hacer algo, guarde su corazón y guarde su vida, así como lo hizo Job. Porque cuando vimos Job capítulo 1, verso 1, hablaba Dios acerca de Job. Pero también podemos ver en José, un hombre que aprendió a vivir en santidad. A pesar de todo lo que él vivió, guardó su corazón. Por eso es que Dios lo levantó después de un tiempo de prueba tan complicado. Fueron años. Pero al final Dios lo recompensó. Aprendamos a tener temor de Dios y no seamos necios como Sansón, que nos puedan cortar, que podamos perder el espíritu de temor y poder quedar ciegos, esclavizados, y no sé si vaya a ser la última oportunidad que Dios nos dé. Yo le decía a Anaí hace un rato, hija, tenemos que aprender a vivir cada día como si fuera nuestro último día y no afanarte por mañana. Ahorita escuchaba a mi hermano y es una verdad, a veces haces planes para mañana, pero pues quién sabe si lleguemos, hermano. Eso no significa ser mediocre y quedarte, no, a lo que digo, no te afanes por mañana. Cada día trae sus propias situaciones, disfruta el hoy, vive el hoy, disfruta este día y démosle gracias a Dios. Y tengamos temor de Dios, un temor santo, no miedo. Dios no quiere que le tengas miedo. El miedo te paraliza, el miedo te aleja, el miedo no es de Dios. El temor es aquel sentimiento que tú tienes hacia Dios de no quererle fallar. El saber que tú le puedes fallar a Él.
el saber que ahora durante muchos años y seguro todos los que estamos aquí, Dios nos rescató de algunas situaciones bien complicadas y ya supimos qué es estar en el mundo y qué es vivir en el mundo y las consecuencias que hay allá. Ahora con el temor de Dios, el saber, el Señor, ya no te quiero fallar, ayúdame. Ya no quiero fallarte. Ya no deseo fallarte. Por eso valdría la pena que tal vez podríamos decirle hoy, suben ahí. Y con esto terminamos. Pero hágame un favor, así en este corazón de humildad, también que cada uno dé conforme dispuso en su corazón dar. Y hagamos un compromiso con Dios hoy. La misma, hija, la de hacemos hoy. Wow, creo que ya la perdí.